El día de hoy nos da mucho gusto platicar vía telefónica con el cronista municipal de Hermosillo, Ignacio Lagarda, hoy sobre la historia del Valle Agrícola de la costa de Hermosillo. Ignacio, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Nidia, buenos días. Pues esta es una historia que forma parte de la mayoría de la vida de la ciudad de Hermosillo. Por eso es tan importante y tan trascendente. Así Y todo es. empezó en 1844, a 23 kilómetros al noroeste de Siete Cerros, cuando los hermanos Pascual e Ignacio María Encinas llegaron a ese territorio y a una señal de don Pascual, que era el líder, la caravana se detuvo como de película, bajó de la carreta y dijo, aquí vamos, si Dios nos lo permite, vamos a crear un campo agrícola importante y vamos a empezar por perforando un pozo. Y marcó con una X. Así nació lo que se llamó el Campo San Francisco de la Costa Rica. Y fue el primer pozo de luz que se perforó en la cuenca de la costa de Hermosillo hasta muchos años después. Y la fama de la Costa Rica se extendió por todo el territorio y llegó hasta los Estados Unidos con los años. En ese tiempo la agricultura de la costa dependía de las corrientes del agua del río de Sonora. No había manera más que de lo que corría y ellos hicieron el primer pozo se llama pozo de luz, que no es igual al pozo perforado con una máquina, la noria que le llamamos aquí. En 1877 la Costa Rica sufrió los embates de la más devastadora sequía de la historia de Sonora. La época se llama la época del maíz amarillo. Imagínense cómo se podía vivir en esa parte si ahora que tenemos todo es difícil. Entonces, él envió gente de sus empleados a diferentes partes del territorio regional, hasta Mexicali, a Sinaloa, a traer comida para que él y los trabajadores pudieran sobrevivir a la sequía. En 1893 llegó un muchacho joven, inglés, llamado Louis K. Thompson. Louis Thompson, el apellido Thompson en Hermosillo es importante, y el Encinas también, y por eso lo menciono. Y este Thompson, que es el papá de toda esta descendencia Thompson que conocemos en la ciudad, llevó a la exposición de Chicago, Illinois, la representación de la Costa Rica, llevando los productos que se producían, pues era en carreta o en tren, no sé cómo le hizo, y fue Thompson el primero que perforó, el que perforó el primer pozo entubado en la Costa Rica, ya no abierto, sino con ADM. Después, don Pascual y don Ignacio María abrieron las primeras tierras de labor en la entonces inhóspita región de la costa y llegaron a producir miles y miles de vacas, caballos, burros, mulas y hectáreas de siembra. Esa es la historia de la Costa Rica y les recomiendo que la visiten, todavía existe, ahí están los panteón, los restos de lo que fue aquel imperio de la agricultura. Después, en 1885, Antonio García Noriega Méndez, los Noriega y los García, recibió un título por 2.500 hectáreas al lugar que llamó San Fernando. Este lugar estaba también en las inmediaciones, bueno, se decía inmediaciones de los Siete Cerros, pero hoy en día está al final de Ciudad Miguel Alemán. Hay que ir a conocerlo, todavía están las instalaciones y todo eso. También fue famoso porque el señor Noriega abrió y perforó a pico y pala, además con lo de ello, un pozo de agua que utilizaba una mula para sacar el agua, que ahí venía la mula, ahí venía a ese San Fernando. Él después, en 1897, compró una máquina, un motor, y se lo puso al pozo, y ese pozo hacía mucho ruido, y a partir de entonces al lugar se le conoce como La Máquina. Es un lugar para ir a conocer ahora que se avecina el frío, para ir al fresco y conocer y ver las instalaciones. Ahí está el motor, está el pozo y todo. Y este señor también introdujo sistemas de cultivo, de siembra y de cosecha que enviaba a Hermosillo en conductas de mulas, así se decía, custodiadas por gente armada que venían a Hermosillo a traer los productos. Y él hizo algo muy importante y muy curioso en la costa de Hermosillo. Él hizo el primer camino, digamos, de carretera,
de terracería obviamente, desde San Fernando hasta Hermosillo, y lo hizo de la siguiente manera. Mandó una avanzada de hombres trabajadores, 40 o 50, que se instalaron exactamente donde hoy en día está la Plaza de Subeldía, el museo, en el centro de Hermosillo. Y le dio la orden que todas las noches mantuvieran encendida una fogata gigantesca de mezquite, para que desde allá, imagínate desde Miguel Alemán hoy en día, se viera el humo y los trabajadores que venían haciendo el camino cortando los árboles se guiaran por la columna de humo. Entonces él hizo el camino más derecho, recto y perfecto que existió desde allá hasta la ciudad de Hermosillo. Después llegamos a los años 30. Bueno, don Noriega, el señor Noriega, en 1916 fue asesinado por un grupo de yaquis o seis que lo atacaron, y fue el primer agricultor, junto con 20 de sus trabajadores, asesinado en la costa. Híjole. En 1935 nació el primer ejido de la costa de Hermosillo, que se llama El Triunfo, que está yendo para Vallaquino, donde está la curva, un poquito adelante, siempre hay un señor vendiendo frutas, allá hacia adentro es el primer ejido de la costa, que es El Triunfo. Después nacieron la Yesca, la Muralla y otros más. En 1918 llegó de Italia un señor llamado Luis Clerici, quien llegó, se instaló y abrió a la agricultura un campo llamado San Luis. Es importante. En 1919, un personaje muy conocido por ustedes ahí en la radio, Alfonso P. García, el Conde García, dejó el negocio de compraventa de pieles en Hermosillo, en Belleceres, y retomó el oficio de sus ancestros, la agricultura, y se dedicó a él a abrir una serie de compuertas y diques para conducir el agua al campo La Concordia. No es solamente el personaje que conocemos. Entonces después llegaron los inmigrantes extranjeros, como los suizos Giotonini y otros que llegaron a abrir campos, italianos como los Iscomani, los Gelain, los Alessi, los Baranzini, los Borgo, los Checo, los Forni, Trandini, Salinovis, Danese, Fabriz, todos estos Ferrari, Gelain, italianos, y los Granis, que venían de otro país. Llegaron estos italianos, o europeos, vamos a decir, pero la mayoría italianos, que se instalaron aquí huyendo de la Segunda Guerra Mundial. Y era don Luis Clerici quien motivó a los italianos a que viniera, porque les mandaba cartas diciéndoles que había aquí un vergel. Y en 1920 los hermanos Hermínio y Tomás Escomani y don Domingo Giotonini abrieron campos del cultivo de buen tamaño, regándolos con las aguas del río Sonora. Para ese tiempo ya se sembraban 9,000 hectáreas en el Valle Agrícola. Y otros crearon unas grandes canales de riego que llevaban el agua del río, la canalizaban a través de canales o acequias. En esa etapa están los Contreras, los Tapia, los Mazón, los Borgo, los Camus y otros apellidos de origen foreño. Y las modernas organizaciones empresariales se fundaron cuando el gobierno de Rodolfo Elías Calles, que fue un gran promotor y gobernador de crear todo este marco normativo y de organización empresarial, y nacieron estas organizaciones de la costa. El 34, Alfredo Noriega García, descendiente del otro, le compró un motor alemán de gas que utilizaba leña de mezquite y lo instaló en la hacienda San Fernando, en la máquina, con una bocatoma para extraer agua del río. Era un sufrimiento aquello. En 1941, un dato curioso, el obispo Juan Navarrete Guerrero formó una colonia agrícola con gente de la Unión Nacional Sinarquista, en su mayoría del interior del país, que era conocida como la colonia de los sinarquistas. Estos sinarquistas podemos decir que eran los cristeros del Bajío que se vinieron a esconder y a quedarse aquí. Cerca de ahí, Alfonso Tirado y Carlos Labrada, en 1942, en una operación que le dijeron que era una locura, abrieron un pozo de luz en la costa. En 1944, los agricultores de Sete Cerro, así dicen esa región, se reunieron y llegaron a la conclusión de que era necesario unirse para poder resolver el problema del agua, y se unieron Alfonso P. García, el Conde, Carlos Baranzini, Valentín Checo, Herminio Iscomani, Carlos Forni y Tomás Iscomani.
todos ellos que eran agricultores que habían llegado muchos antes atrás, y decidieron que lo mejor sería pues abrir un pozo profundo, un pozo con perforadora rotaria. Entonces le pidieron al señor Jorge Morgan, que sabía de eso, que consiguiera un equipo que lo trajo del Valle del Yaqui, un equipo de perforación, una máquina, y decidieron cooperar para que se hiciera ese trabajo y llegaron a un acuerdo. Vamos a perforar en el campo de Ciscomani. Si funciona, él lo paga. Si no funciona o no da agua, pues ni modo, nosotros pagamos entre todos el esfuerzo y aquello fue un fracaso. Y no, Bien. fue un triunfo, porque lograron que diera agua a ese pozo gigantón, y a partir de entonces a ese campo se le llamó el Fundador, porque se considera la fundación de la primer pozo profundo que abrió al cultivo de la intensiva, de la agricultura intensiva a la costa de Hermosillo. Pero tenemos 3. Los primeros fueron los Encinas, después Noriega, después estos 2 o 3 que abrieron otros pozos, y finalmente los más famosos, que son famosos por eso, por este pozo famoso llamado El Fundador. La costa a partir de entonces empezó a tener un auge, un tremendo auge de pozos y más pozos. El gobierno creó una dependencia para que perforaran muchos pozos y sacaban mucha agua, y se sabía y se estudió la capacidad que tenía ese acuífero famoso, pero con el tiempo, el tiempo de la uva, del algodón, de los años 60, 70, con el tiempo los agricultores de la costa sobreexplotaron el acuífero, sacaron más agua de la que le entraba, y los niveles se bajaron, se salaron, y hoy en día pues la costa de Hermosillo ya no es lo que era antes. Se sigue sembrando, pero se sigue sembrando con un sistema ya muy moderno de riego, de aprovisionamiento del agua, cultivos que no gastan tanta. Por eso ya no tenemos algodón, no tenemos trigo, no tenemos esos cultivos tan costosos en la costa. Híjole. Que vive sus últimos años de vida. Bueno, pues está muy interesante todo esto que nos comparte. Yo voy a agregar nada más un dato que seguramente recordarás, Ignacio. Yo creo que hace como unos 10 años más o menos, estos campos agrícolas fueron también escenario de una grabación de una película que estaban haciendo en ese tiempo Diego Luna y Gael García sobre la vida de César Chávez. Encontraron un parecido importante entre los campos agrícolas y los de California. No sé si lo recuerdas. Sí, claro, se filmó en el Colegio de Ingenieros Civiles, ahí estaba yo. Lo que pasa es que estos modelos de explotación agrícola en el norte de México son una copia de los modelos agrícolas norteamericanos. Por eso se parecen mucho con sus maquinarias, sus sistemas de riego, sus sistemas de todo esto es una copia de la técnica agrícola de los Estados Unidos, en Sinaloa, Sonora y todo el norte de México. Muy bien, pues muy interesante, ahí está entonces esto, como siempre. Ignacio, muchísimas gracias. El próximo martes nos escuchamos de nuevo.